Cava, tú eres el siguiente. Esas fueron las palabras exactas que mi único hijo, Ricardo, susurró en mi oído. No estábamos en una pelea, ni en una discusión acalorada. Estábamos en el funeral de mi esposa, su madre, en el sagrado momento en que la primera palada de tierra caía sobre su ataúd. Su voz era baja, gélida, y cortó la atmósfera solemne como una navaja, transformando mi luto en un horror que jamás habría podido imaginar. El cielo de Houston estaba gris, pesado de humedad, y el olor a flores y tierra mojada llenaba el aire. A mi alrededor, amigos y familiares ofrecían sus condolencias en murmullos respetuosos, un sonido suave que fue destrozado por el veneno de aquellas 5 palabras. Aquel modesto cementerio, el lugar de descanso final para mi amada Elena, con quien compartí 40 años de vida, se convirtió en ese instante en la escena de una traición indescriptible, la más cruel de todas. Hasta aquel momento, mi pecho era un pozo de dolor, un vacío dejado por la mujer que era mi todo. Miraba a Ricardo, de pie a mi lado, y veía en él mi único consuelo, la esperanza de que no estaría completamente solo para enfrentar el resto de mis días. Ansiaba su abrazo, un gesto de unión en nuestra pérdida mutua, creyendo tontamente que compartía mi dolor. Pero cuando lo miré a los ojos después de su susurro, no encontré luto. Encontré una avidez depredadora, una impaciencia sombría que me heló los huesos. El shock fue tan brutal que sentí que me faltaba el aire, como si la tierra que cubría a Elena estuviera cayendo sobre mí. Fue la revelación de que el hombre a mi lado no veía a un padre devastado, sino un obstáculo, un último ítem a ser tachado de una lista antes de ponerle las manos encima a aquello que realmente le importaba. En aquel suelo sagrado, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. El amor incondicional que sentía por mi hijo se deshizo en polvo y fue enterrado junto con mi esposa. El dolor de la pérdida de Elena no desapareció, pero algo nuevo nació a su lado. Una claridad fría, una resolución silenciosa. Si alguna vez has sentido una traición que transforma el dolor en fuerza, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Para entender la profundidad de aquel golpe, es necesario entender la vida que destruyó. Mi vida con Elena no fue de lujos, sino de una riqueza diferente, construida en 40 años de complicidad y trabajo duro. Nuestro negocio, García Imports, comenzó en un garaje alquilado, con cajas apiladas hasta el techo y el olor a café fuerte que Elena preparaba para mantenernos despiertos durante la noche. Era nuestro sueño, un pequeño imperio levantado con sudor, con mis manos callosas y la inteligencia de ella para los números. Vivíamos en la misma casa en un barrio hispano de Houston desde hacía 30 años. Una casa sencilla, pero llena de recuerdos en cada rincón. El olor de los frijoles cocinándose lentamente en la estufa, las risas de Elena resonando desde la cocina, las marcas de altura de Ricardo en el marco de la puerta. Era un santuario, un lugar donde el mundo de afuera, con sus dificultades, no podía alcanzarnos. Era allí donde planeábamos envejecer, sentados en el porche, viendo a los nietos que esperábamos tener algún día correr por el jardín. Ricardo, nuestro único hijo, fue el centro de nuestro universo. Le dimos todo lo que no tuvimos: la mejor educación, un coche cuando cumplió 16 años, un apartamento cuando se casó con Mónica. Para nosotros, cada sacrificio era una inversión en su futuro, una prueba de nuestro amor. Lo introduje en la empresa poco a poco, soñando con el día en que él asumiría el mando con el mismo orgullo que yo sentía. Veía su impaciencia, su prisa por modernizar todo, pero la ceguera de un padre me hacía creer que era solo la ambición de la juventud. Su esposa, Mónica, nunca me inspiró confianza. Sus ojos parecían siempre calcular el valor de las cosas y la oía con frecuencia susurrarle a Ricardo sobre disfrutar la vida ahora.
sobre cómo éramos anticuados en nuestra forma de administrar el dinero. Yo lo ignoraba, me decía a mí mismo que era la forma de ser de la nueva generación, que necesitaba ser más comprensivo. Pero había una frialdad en ella, una codicia mal disimulada que, ahora me doy cuenta, solo alimentaba el resentimiento que ya crecía en mi hijo. En los últimos meses, la enfermedad de Elena lo consumió todo. Nuestros días se resumían a hospitales, olor a desinfectante y conversaciones en voz baja con los médicos. Ricardo aparecía poco, siempre con una excusa de trabajo, una reunión inaplazable. Él y Mónica enviaban flores caras, como si el precio pudiera reemplazar la presencia, el cariño. Justifiqué su ausencia, pensando que tal vez no soportaba ver a su madre consumirse. Aquella mañana del funeral, desperté sintiendo un silencio ensordecedor en la casa. El lado de Elena en la cama estaba frío, intacto. Me puse el traje oscuro que ella misma me había planchado semanas antes, uno de sus últimos gestos de cuidado. Mientras me ataba la corbata, miré mi reflejo en el espejo y vi a un hombre viejo, roto, cuya única esperanza de consuelo caminaba a su lado. Yo esperaba que la muerte de su madre le hiciera ver lo que realmente importa, que el dolor nos uniría, que él se convertiría en mi apoyo, mi brazo derecho no solo en los negocios, sino en la vida. Imaginaba conversaciones futuras, recuerdos compartidos de Elena, un lazo fortalecido por la tragedia. Esa era la expectativa que cargaba en el pecho mientras el ataúd descendía a la tierra. La realidad, como un puñetazo en el estómago, fue que para él aquel momento no era sobre el fin de la vida de su madre, era sobre el inicio de la vida de él. La vida que él creía merecer, financiada por nuestra ausencia. Él no estaba de luto por la pérdida, estaba celebrando la oportunidad. El dolor de perder a Elena era como un océano vasto y oscuro. La traición de Ricardo fue el faro que, de repente, iluminó un monstruo que siempre había estado nadando en aquellas aguas, esperando el momento adecuado para atacar. Y yo, ciego de amor, nunca lo había visto. Ahora, el monstruo tenía un nombre, y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Aquel cementerio no sería el fin de mi historia, sino el comienzo de un ajuste de cuentas silencioso y metódico, y ni siquiera necesitaría levantar la voz para ello. Mientras observaba a Ricardo en el cementerio, recibiendo el pésame con una expresión de tristeza perfectamente ensayada para el público, mi mente se negó a permanecer en el presente. Aquel rostro falso, aquella máscara de hijo afligido, me transportó 20 años atrás, a una noche fría y húmeda, muy parecida a la de aquel día. El dolor agudo de la hora se disolvió, dando paso a un recuerdo que, hasta entonces, yo guardaba con orgullo. Me vi de nuevo en un estacionamiento mal iluminado en las afueras de la ciudad, al lado de mi vieja camioneta Ford. La pintura estaba gastada. Había un poco de óxido en los bordes, pero aquel motor nunca me había fallado. Era mi herramienta de trabajo extra, el vehículo que usaba para las entregas los fines de semana, lo que me garantizaba el dinero para las pequeñas emergencias y los pocos lujos que podíamos permitirnos. Aquella noche no estaba allí para hacer una entrega. Estaba vendiendo mi camioneta a un completo extraño, un hombre cuyo rostro apenas podía ver en la penumbra. Recuerdo el sonido de los billetes de dólar siendo contados, uno a uno, en la palma de mi mano. Eran billetes arrugados, algunos con olor a grasa, el dinero ganado con esfuerzo por otro trabajador. Cada billete que recibía era como un adiós a una parte de mí, un sacrificio silencioso que nadie más que Elena y yo sabríamos. El motivo de aquella venta desesperada era Ricardo. Había llamado desde su costosa universidad, amenazando con dejarlo todo, diciendo que la carrera no era para él, que era muy difícil. Elena y yo sabíamos que era solo una crisis de impaciencia, un capricho de quien nunca tuvo que luchar por nada.
La matrícula tenía que pagarse al día siguiente o perdería el semestre, y yo no podía permitir que eso sucediera. Después de entregar las llaves y ver las luces traseras de mi camioneta desaparecer en la oscuridad, comencé la larga caminata a casa. Recuerdo el frío de la noche, la sensación del asfalto bajo mis zapatos gastados y un sentimiento agridulce en el pecho. Estaba agotado, física y emocionalmente, pero también sentía una oleada de orgullo paternal. Creía firmemente que aquel sacrificio estaba pavimentando el camino hacia un futuro brillante para mi hijo, un futuro que yo nunca tuve. Allí, en el cementerio, el recuerdo que antes me calentaba el corazón ahora me quemaba como hierro al rojo vivo. La imagen del padre orgulloso caminando a casa se deshizo, reemplazada por la figura patética de un tonto siendo engañado. Aquel dinero no compró la educación de Ricardo, compró solo más tiempo. Financió un capítulo más de la vida de un hombre que veía los sacrificios de sus padres no como un regalo, sino como una simple obligación. Me di cuenta, con una claridad que dolía como un hueso roto, de que no estaba construyendo el futuro de un hijo agradecido. Estaba, con mis propias manos y mi propio sudor, alimentando y dando poder al hombre que 20 años después estaría junto a la tumba de su madre, deseando en silencio que el siguiente fuera yo. Aquel sacrificio no fue un acto de amor, fue el primer ladrillo en la construcción de mi propia ruina. En los días que siguieron al funeral, la casa se volvió terriblemente silenciosa. El luto era una presencia física, un manto pesado que cubría los muebles y ahogaba los sonidos. Pero esa paz dolorosa fue pronto rota. Ricardo y Mónica comenzaron a aparecer sin avisar, trayendo comida que yo no comía y conversaciones que no quería tener. Llegaban con sonrisas falsamente preocupadas, actuando como si me estuvieran apoyando en mi fragilidad. En una de esas visitas, Mónica se sentó a mi lado en el sofá, el mismo sofá donde Elena y yo vimos tantas películas. Tomó mi mano con sus dedos fríos y llenos de anillos. «Javier», comenzó con una voz melosa, «estamos tan preocupados. Esta casa es muy grande y está llena de recuerdos dolorosos para que te quedes solo». Ricardo, de pie junto a la chimenea, completó el pensamiento. «Lo que ella quiere decir, papá, es que hemos pensado en una solución. Vende la casa, vente a vivir con nosotros. Tenemos una habitación de invitados perfecta para ti». La propuesta de ellos flotó en el aire como humo tóxico. No estaban ofreciendo cuidado, me estaban ofreciendo una celda dorada. Querían sacarme de mi santuario, del último lugar en la tierra donde la presencia de Elena todavía era palpable. Querían ponerme bajo su techo, donde podrían vigilarme, controlarme y acelerar el proceso de tomar todo lo que era mío. Simplemente asentí y dije que necesitaba pensar, pero mi silencio fue interpretado como debilidad, como el inicio de una rendición. La presión se movió rápidamente de mi casa a mi despacho. Ricardo convocó una reunión con los gerentes que yo mismo había formado, hombres leales que habían estado conmigo durante décadas. En mi propia sala de juntas, presentó un plan de expansión agresiva, usando términos en inglés que apenas comprendía. Hablaba de asumir deudas enormes para comprar competidores, de hipotecar los edificios que tardé 30 años en pagar por completo. Era un plan imprudente, codicioso, que pondría en riesgo todo lo que construí. Cuando expresé mis preocupaciones de forma tranquila y ponderada, me interrumpió delante de todos. «Papá, con todo el respeto, tu tiempo ya pasó. El mercado ha cambiado», dijo, en un tono que mezclaba lástima y arrogancia. «Ya no podemos operar como una tiendita de barrio. Necesitamos pensar en grande». La humillación fue pública. Mis empleados miraban al suelo, avergonzados, mientras mi propio hijo me desautorizaba y me trataba como una reliquia senil. Mónica, por su parte, inició un ataque más sutil. Me llamaba para hablar de gastos triviales que de repente se habían vuelto urgentes.
la mensualidad del colegio privado de los futuros hijos que ni siquiera tenían, la necesidad de cambiar su coche de lujo por un modelo más nuevo, la reforma de la cocina que era esencial para recibir bien a la familia. Era una campaña de desgaste, una forma de hacerme sentir que mi dinero ya no era mío, sino un fondo que tenía la obligación de liberar para satisfacer sus caprichos. El chantaje emocional era constante y venía disfrazado de preocupación. Decían que necesitaba descansar, disfrutar de la vida y dejar los problemas con ellos. La palabra herencia nunca se pronunciaba, pero estaba implícita en cada frase, en cada petición. Me estaban tratando como si ya estuviera muerto, un fantasma sentado sobre una pila de dinero que no podían alcanzar. El punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Había negado un adelanto financiero que Ricardo pidió para una oportunidad de inversión. Irrumpió en mi despacho con el rostro rojo de ira y cerró la puerta con fuerza. «No puedo creer que hayas hecho eso», gruñó. «Es mi futuro lo que estás arriesgando. Tú y mamá siempre dijeron que todo esto sería mío algún día». «Sería tuyo, Ricardo», respondí, con mi voz perfectamente calmada. «No que lo tomarías a la fuerza». Su respuesta selló su destino. «No voy a disculparme por querer lo que es mío por derecho», gritó. «Me cansé de esperar. O me ayudas a construir mi futuro, o quítate del camino». No veía a un padre que necesitaba tiempo para llorar. Veía una caja fuerte que se negaba a abrirse. Cometieron un error fatal. Confundieron mi luto con incapacidad, mi silencio con consentimiento. Cada exigencia, cada acto de falta de respeto no me rompió. Al contrario, solo sirvió para solidificar el hielo que se había formado en mis venas aquel día en el cementerio. Pensaban que estaban cercando a un viejo león herido, esperando que diera su último suspiro. Mal sabían que el león no estaba muriendo. Solo estaba observando, esperando el momento exacto para dar el zarpazo. Y ese momento había llegado. Aquella noche, después de que Ricardo saliera dando un portazo de mi despacho, un silencio profundo se instaló. Pero no era el silencio pesado del luto. Era un silencio diferente, límpido, lleno de una claridad terrible. Fui a casa y, en lugar de sentarme en la oscuridad, encendí todas las luces. Caminé lentamente por cada habitación, tocando los muebles, los portarretratos, los objetos que Elena y yo habíamos elegido juntos a lo largo de 40 años. Me detuve frente a una fotografía nuestra, tomada en nuestro 30º aniversario de bodas. Elena sonreía, sus ojos brillando con la misma alegría que me enamoró de ella. En ese momento, mirando su rostro, sentí su presencia de una forma que no había sentido desde su muerte. Era como si ella estuviera allí, dándome el permiso, la fuerza para hacer lo que tenía que hacerse. El dolor de su ausencia se transformó en una guía. La verdad se asentó sobre mí, no como un peso, sino como una armadura. Mi hijo, el niño por el que vendí mi camioneta y a quien dediqué mi vida, ya no era mi familia. Era una amenaza para el legado de su madre. Un depredador queriendo devorar la memoria de todo lo que ella y yo construimos con amor y sudor. Proteger ese legado ya no significaba entregárselo a él. Significaba protegerlo de él. En ese instante, la indecisión y el dolor se evaporaron, reemplazados por un propósito frío y afilado como una hoja de bisturí. No habría más gritos, ni discusiones, ni apelaciones emocionales. La guerra no se ganaría con ruido, sino con el silencio metódico de acciones bien planeadas. Ricardo y Mónica, en su arrogancia, pensaban que yo era un viejo sentimental y acabado. No podían estar más equivocados. Me levanté, fui a mi despacho en casa y tomé el teléfono. Marqué el número de Armando, mi abogado y amigo de toda la vida, un hombre que conocía la historia de mi familia desde el principio. Cuando respondió con voz somnolienta, no dudé. «Armando,
Soy yo, Javier, dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Necesito que prepares unos documentos para mí. Tengo que hacer algunos cambios, cambios grandes. La casa estaba en orden y la limpieza estaba a punto de comenzar. El despacho de Armando era como una fortaleza de otra época, con paredes forradas de libros de derecho y el olor reconfortante de madera antigua y café fuerte. Me senté en la silla de cuero frente a él, no como un amigo de luto, sino como el fundador de García Imports, tomando las decisiones más importantes de la historia de la empresa. Armando me escuchó en silencio, sus ojos experimentados analizando cada palabra mía, tratando de separar el dolor de la determinación. Primero, comencé con voz firme. Quiero que inicies los procedimientos para remover a Ricardo de todas sus funciones en la empresa. Y no me refiero solo al cargo de director. Quiero su firma revocada, su acceso a las cuentas bloqueado, las tarjetas de crédito corporativas canceladas. El coche de la empresa debe ser devuelto para el final de la semana. Quiero que sea legalmente desvinculado de todo. Armando levantó una ceja. Javier, eso es drástico. Es tu hijo. Lo miré fijamente, sin parpadear. Dejó de ser mi hijo en aquel cementerio, Armando. Se convirtió en un riesgo para el negocio que Elena y yo construimos, y yo no tolero riesgos. Mi calma era más aterradora que cualquier grito, y él lo entendió. Solo asintió y tomó una nota en su bloc de cuero. Segundo, continué, aquel fondo fiduciario que establecimos para él, el que se activaría tras mi muerte, quiero que sea liquidado inmediatamente. Armando dejó de escribir y me miró genuinamente sorprendido. Aquel fondo era la garantía del futuro de Ricardo, una fortuna considerable que lo protegería de por vida. Estaba a punto de argumentar, pero lo interrumpí. Me dijo que yo era el siguiente en ser enterrado. No voy a mantener un premio esperando a alguien que anhela mi muerte. La revelación golpeó a Armando como un puñetazo. La perplejidad en su rostro dio paso a la comprensión y luego a una rabia contenida en mi nombre. A partir de ese momento ya no era solo mi abogado, era mi aliado incondicional. Anotó la instrucción sin más preguntas, la punta del bolígrafo presionando el papel con fuerza. Y por último, dije, sintiendo un peso extraño pero necesario en cada palabra, vamos a redactar mi testamento de nuevo, completamente. Respiré hondo. La totalidad de mis bienes, mis acciones en la empresa, la casa, todo, será legado a la Fundación Elena García, que vamos a crear. Una fundación para ayudar a jóvenes inmigrantes a empezar sus propios negocios aquí en Houston. Era lo que ella habría querido. En los días siguientes, actué con la precisión de un general en el campo de batalla. Fui personalmente al banco. Me senté con el gerente que conocía desde hacía 20 años. Le expliqué que estaba pasando por una reestructuración familiar y corporativa. Con unas pocas firmas, revoqué el acceso de Ricardo a todas las cuentas y líneas de crédito. Cambié contraseñas, modifiqué beneficiarios. Cada trazo del bolígrafo era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo alrededor de mi legado. Mientras tanto, Ricardo y Mónica continuaban su vida de lujo, completamente ajenos al suelo que desaparecía bajo sus pies. Recibí la noticia que esperaba de uno de mis empleados leales. Mónica intentó comprar una joya carísima en una tienda de lujo y la tarjeta corporativa fue rechazada. Su humillación, relatada en detalle, no me dio placer, solo la confirmación de que estaba en el camino correcto. Las llamadas de Ricardo comenzaron poco después. Primero, un tono confuso. «Papá, algo está mal con las tarjetas». Luego, un tono irritado. «¿Por qué no puedo acceder a la cuenta de inversiones?» Y finalmente, un tono furioso. «¿Qué demonios está pasando? Contesta el teléfono». No respondí a ninguna de las llamadas. Dejé que el silencio y las notificaciones oficiales que estaban en camino hicieran el trabajo por mí. En la empresa, convoqué una reunión con mi equipo directivo. Anuncié que Ricardo había decidido,
buscar nuevas oportunidades y que estábamos entrando en una nueva fase. El alivio en los rostros de mis gerentes fue sutil, pero innegable. Para sellar la nueva era, anuncié un programa de participación en las ganancias para todos los empleados con más de 10 años en la empresa. No solo estaba cortando el mal, estaba regando las raíces sanas del árbol que planté. Pensaron que mi luto me había vuelto ciego, pero la verdad es que me dio la visión más clara de mi vida. Veía a Ricardo no como mi hijo, sino como realmente era, un hombre débil, dominado por la codicia y el resentimiento. Un hombre que creía que todo se le debía por derecho de nacimiento. Estaba a punto de aprender una lección muy dura sobre derechos y merecimiento. El paquete con los documentos de Armando ya había sido enviado por correo certificado. La notificación del banco estaba en camino, pero esas eran solo las primeras olas del tsunami. La verdadera fuerza de la marea, la carta que guardaba bajo la manga desde hacía años, aún estaba por revelarse y cambiaría el juego para siempre. Lo que Ricardo nunca entendió es que el imperio que tanto codiciaba no estaba construido sobre ladrillos y mercancías, sino sobre papel y prudencia. Él veía a Garcia Imports como un negocio de familia anticuado, una vieja caja fuerte cuya llave pronto estaría en sus manos. La verdad, sin embargo, era mucho más compleja. La empresa operaba bajo una estructura legal que Armando y yo diseñamos años atrás, una fortaleza de cláusulas y estatutos que protegía el negocio de amenazas externas y, como se vio, internas. La pieza central de esa fortaleza, mi carta bajo la manga, nació de una decepción antigua. Fue durante el último año de Ricardo en la universidad. Se vio envuelto en un pequeño escándalo, un caso de plagio en un trabajo importante. Se ocultó rápidamente, pero para mí fue una alarma ensordecedora. Reveló un defecto fundamental en su carácter, una disposición para hacer trampa, para tomar atajos, creyendo que las reglas no se aplicaban a él. En aquella época, el dolor y el miedo por el futuro de mi hijo me llevaron al despacho de Armando. No quería castigarlo, quería proteger el legado de su madre. Necesito una póliza de seguro, le dije a Armando. Una póliza contra la falta de carácter. Fue allí donde, juntos, redactamos la cláusula de conducta y preservación del fundador. Una cláusula enterrada en las decenas de páginas del contrato social de la empresa, un documento que Ricardo, en su arrogancia, seguramente nunca leyó. La cláusula era simple, directa y letal. Estipulaba que Ricardo era el beneficiario principal y futuro sucesor, siempre y cuando mantuviera una conducta moral que honrara los valores de la empresa, y, de forma más específica, estipulaba que cualquier acto comprobado de conducta maliciosa, amenaza directa o indirecta, o acción que tuviera como objetivo perjudicar la integridad física o moral del fundador, resultaría en la anulación automática e irrevocable de todos sus derechos presentes y futuros. Él no era el heredero por derecho, era un heredero condicional. Y la condición era el respeto básico por la vida del hombre que le dio todo. Una condición que él, en su ciega codicia, no pudo cumplir. Durante casi 20 años, esa cláusula permaneció latente, una guardiana silenciosa en el corazón de la empresa. Yo mismo casi me olvidé de su existencia, pues en el fondo, una parte de mí todavía esperaba que mi hijo se convirtiera en el hombre que yo soñaba. Pero la esperanza, como descubrí, puede ser la más peligrosa de las cegueras. Mientras esperaba en mi despacho la llegada inevitable de la tormenta, repasaba aquel momento en el cementerio. Cava, tú eres el siguiente. No fue solo una crueldad susurrada en un momento de dolor. Fue una amenaza, una ruptura de contrato clara, verbalizada y atestiguada por mi alma herida. Ricardo no tenía idea de que, al pronunciar aquellas palabras, no me estaba amenazando a mí, estaba ejecutando su propia sentencia.
Sostuvo el bolígrafo y firmó su propia desheredación con la tinta de su propio veneno. Los papeles que Armando envió no eran el inicio de una batalla legal, eran simplemente el certificado de defunción de sus expectativas. Él pensaba que estaba esperando mi muerte para recibir su herencia. La irónica verdad es que ya había sido desheredado hacía años, en potencia, por su propia falta de integridad. La amenaza en el funeral fue solo la llave que giró la cerradura de aquella cláusula, dejándolo para siempre fuera de la caja fuerte que tanto deseaba. El sonido de una voz elevada en el pasillo interrumpió mis pensamientos. La voz de Ricardo, llena de furia, discutiendo con mi secretaria. El pomo de la puerta de mi despacho giró violentamente. No venía a negociar. Venía a exigir, a gritar, a intimidar. Mal sabía él que estaba entrando en un campo de batalla donde la guerra ya había terminado, y el único perdedor era él. La puerta de mi despacho se abrió con un estruendo, golpeando contra la pared. Ricardo estaba parado allí, el rostro rojo e hinchado por una furia que nunca le había visto. No parecía un ejecutivo, parecía un niño malcriado a punto de romper sus juguetes. Detrás de él, Mónica con los ojos desorbitados, el pánico comenzando a corroer su fachada de superioridad. «¿Qué has hecho?», gritó, cruzando la sala en dos zancadas largas y arrojando un fajo de papeles sobre mi escritorio. Eran las notificaciones de Armando. «Te has vuelto completamente loco. Destruir el futuro de tu propia familia, después de todo lo que he hecho por esta empresa». La ironía de sus palabras era tan absurda que casi me hizo sonreír. Mónica corrió a su lado, intentando la táctica de la súplica. «Javier, por favor», dijo con la voz temblorosa. «Piénsalo bien. Esto es un error. Somos tu familia. Piensa en tus nietos, los nietos que algún día podemos darte». Invocaban a una familia que habían irrespetado y un futuro que solo les interesaba financieramente. Era un teatro patético y desesperado. Yo permanecí sentado, inmóvil. Tomé mi taza de café, que todavía estaba caliente, y bebí un sorbo lento y prolongado. El suave sonido de la porcelana tocando el platillo fue la única respuesta a sus gritos. Ese pequeño acto de normalidad pareció enfurecerlo aún más. Él esperaba una pelea, una discusión, pero yo me negué a bajar a su nivel de histeria. «No, Ricardo, no me he vuelto loco», respondí finalmente, mi voz sonando sorprendentemente tranquila en el tenso ambiente. «Al contrario, por primera vez en muchos años estoy viendo todo con una claridad absoluta. Solo estoy poniendo la casa en orden, como a tu madre siempre le gustaba hacer». Tomé una sola hoja de papel de mi cajón. Era una copia de la cláusula de conducta. Sin decir una palabra, la deslicé suavemente por la superficie pulida del escritorio hasta que se detuvo justo frente a él. Sus ojos se movieron de los míos al papel. «¿Qué es esto? ¿Más basura de tu abogado?», escupió. «No es basura, es tu contrato», dije. «El contrato que firmaste cuando te convertiste en director. Probablemente no te tomaste la molestia de leer los detalles. Hay un párrafo específico, la cláusula 7b. Habla sobre conducta maliciosa y amenazas directas contra el fundador. Es una lectura interesante. Deberías echarle un vistazo». Ricardo tomó el papel con desdén, pero mientras sus ojos recorrían las líneas, su expresión comenzó a cambiar. La arrogancia se disolvió, dando paso a la confusión, y luego al pavor puro y blanco cuando la comprensión lo golpeó. Mónica se inclinó para leer, y su mandíbula cayó literalmente. La sangre desapareció de su rostro. Esto no es legal. Es una trampa», tartamudeó, el volumen de su voz disminuyendo. «Ningún tribunal va a aceptar algo así». «Al contrario», dijo Armando, que había entrado silenciosamente en la sala y se quedó cerca de la puerta. «Es perfectamente legal y está registrado en el registro mercantil desde hace casi 20 años. Se llama planificación y protección de activos, Ricardo».
Mónica intentó una última vez, la voz ahora un hilo. Javier, él no quiso decir eso en el cementerio, era el dolor hablando. Estaba de luto, fuera de sí. Me levanté por primera vez, no con rabia, sino con un cansancio final. Él era perfectamente consciente de lo que decía Mónica. Su codicia habló más alto que su luto. Miré directamente a mi hijo, cuyo mundo se desmoronaba ante sus ojos. Me dijiste que siguiera cavando, que yo era el siguiente. Resulta que cuando empecé a cavar, encontré esa cláusula y me dio todo el poder para proteger el legado de tu madre de ti. La arrogancia de Ricardo se deshizo por completo, reemplazada por una desesperación fea y cruda. Comenzó a suplicar, a negar, a prometer que cambiaría, pero era demasiado tarde. El tiempo para el arrepentimiento había pasado. Querías que me quitara de tu camino, dije, mi voz cortante como el cristal, y me acusaste de hundir tu futuro. La única persona que ha hundido tu futuro ha sido tú mismo, con 5 palabras susurradas en una tumba. Hice una seña a Armando, que abrió la puerta. Afuera, 2 guardias de seguridad esperaban, impasibles. Su visita ha terminado, dije, dándoles la espalda y caminando hacia la ventana, mirando la ciudad que ayudé a construir. Querías que yo fuera el siguiente, dije, sin mirarlo. Pues bien, tú has sido el primero. Oí sus protestas convertirse en un llanto de rabia y humillación mientras los guardias lo escoltaban hacia afuera, firmes pero discretos. Oí la voz de Mónica, incrédula. Oí el silencio conmocionado de los empleados de afuera. No solo perdió la herencia, el trabajo y la casa. En ese momento, bajo la mirada de todos, perdió lo último que le quedaba, la dignidad. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Ricardo, un silencio pesado se apoderó de todo el piso. Mis empleados, que sin duda oyeron los gritos, permanecieron en sus escritorios, fingiendo trabajar. Pero no era un silencio de miedo, era un silencio de respeto. Después de unos minutos, mi gerente de operaciones, un hombre que comenzó conmigo descargando camiones hace 30 años, entró en mi despacho, cerró la puerta y simplemente dijo, «Estamos contigo, Javier». Fue todo lo que necesitó decir. La caída de Ricardo fue tan rápida como brutal. La primera consecuencia fue la pérdida de todos los símbolos de su poder usurpado. El lujoso coche de la empresa fue remolcado de su garaje a la mañana siguiente. Sus tarjetas de crédito corporativas, que usaba para financiar un estilo de vida extravagante, se convirtieron en pedazos de plástico inútiles. El acceso a su correo electrónico y a los servidores de la empresa fue cortado antes incluso de que llegara a casa. Fue, a todos los efectos, borrado de la existencia de García Imports. El golpe más duro, sin embargo, fue la casa. Aquella mansión en una urbanización privada de la que Mónica tanto se enorgullecía, estaba vinculada a garantías de la empresa. Con la destitución de Ricardo y la notificación de Armando al banco, su castillo de naipes se derrumbó. En pocas semanas llegó la notificación de ejecución hipotecaria. El hogar que habían construido sobre la codicia estaba a punto de ser embargado. Mónica no tardó en mostrar su verdadera naturaleza. Era una socia en la riqueza, no en la vida. Tan pronto como el dinero dejó de fluir y el espectro de la vida modesta se hizo real, su lealtad se evaporó. Sin discusiones dramáticas, simplemente hizo las maletas. Un día, Ricardo llegó a lo que quedaba de su hogar y encontró el armario de ella vacío, a excepción de una percha solitaria y el olor de un perfume caro. Lo abandonó a su propia ruina. Fue entonces cuando los mensajes comenzaron a llegar a mi teléfono. Primero, eran textos llenos de rabia y amenazas de demandas judiciales. Luego vinieron los correos electrónicos, largos e incoherentes, culpándome de su desgracia. Cuando la desesperación se instaló, el tono cambió. Los mensajes de voz se convirtieron en súplicas llorosas, invocaciones a la memoria de su madre, promesas vacías de que había entendido la lección.
Leí y escuché cada uno de ellos, no con rabia, sino con una tristeza profunda. No reconocía al hombre en esos mensajes. Eran los lamentos de un extraño desesperado, no el arrepentimiento de un hijo. No lamentaba lo que me había hecho a mí, lamentaba lo que le había pasado a él. Por eso, nunca respondí. Bloqueé su número, creé un filtro para sus correos electrónicos. El silencio era la única respuesta que su traición merecía. La noticia se extendió como la pólvora en nuestra comunidad hispana. Al principio hubo susurros, chismes. Pero cuando la verdad sobre lo que sucedió en el funeral salió a la luz, el apoyo se volcó hacia mí. Viejos amigos me llamaban para invitarme a un café. Familias con las que hicimos negocios durante décadas me enviaban cartas de solidaridad. No me veían como un padre cruel, sino como un hombre que defendió su dignidad y el honor de su difunta esposa. Ricardo se convirtió en un paria. Los amigos que frecuentaban sus fiestas ahora cruzaban la calle para no hablar con él. Los contactos de negocios que había cultivado con el dinero de la empresa dejaron de devolverle las llamadas. Aprendió de la manera más dura que la lealtad que el dinero compra desaparece junto con él. Su caída no me trajo alegría. Cada noticia de su infortunio era como una punzada fantasma de un miembro que yo mismo había amputado. Era el dolor residual del amor que un día sentí por él, pero era un dolor necesario, el dolor de la curación. Yo no lo destruí. Simplemente dejé de salvarlo de sí mismo. Retiré la red de seguridad que mi amor y mi dinero siempre le proporcionaron y lo dejé enfrentar, por primera vez en su vida, la fuerza total de la gravedad de sus propias elecciones. Las consecuencias no fueron mi venganza, fueron el eco de sus propias acciones. Los meses que siguieron fueron de una paz que no esperaba encontrar. Tomé la decisión de vender García Imports, no a un conglomerado sin rostro, sino a mis empleados más leales, a través de un plan de financiación que yo mismo estructuré. El negocio que construí con Elena no moriría. Al contrario, florecería en manos de aquellos que realmente valoraban el sudor y los sueños que lo levantaron. Mi parte en esa historia había terminado. Era hora de que ellos comenzaran la suya. Mi vida ahora gira en torno a la Fundación Elena García. Dedico mis días a leer las historias de jóvenes llenos de talento y ambición, inmigrantes como yo lo fui un día, que solo necesitan una pequeña oportunidad para construir algo grandioso. Cada beca que firmamos, cada pequeño negocio que ayudamos a financiar, es una semilla del espíritu de Elena siendo plantada en el mundo. La gratitud genuina que veo en los ojos de estos jóvenes es un tesoro que ningún dinero puede comprar. Hoy estoy sentado en un banco del parque, el mismo donde Elena y yo tuvimos nuestra primera cita hace más de 40 años. El sol de Texas calienta mi rostro y el sonido de niños riendo a lo lejos llena el aire. Ya no siento el peso del odio o la amargura. El espacio que Ricardo ocupaba en mi corazón no es un agujero vacío, sino un jardín silencioso, donde los recuerdos del niño que fue un día descansan en paz, separados para siempre del hombre en que se convirtió. En mis manos tengo una pequeña pila de cartas de agradecimiento de los primeros estudiantes que la fundación ayudó. Uno de ellos quiere ser ingeniero, otra, doctora. Sus palabras están llenas de esperanza, de un respeto profundo por la oportunidad que se les ha dado. Y entiendo que esta es la verdadera herencia. No son los edificios, las cuentas bancarias o los bienes que dejamos atrás. Es el impacto que tenemos en la vida de los demás, la dignidad que mantenemos incluso cuando intentan robárnoslo todo, y el respeto que nos negamos a entregar. Saco de mi cartera una foto antigua, descolorida por el tiempo. En ella, Elena y yo sonreímos, jóvenes y llenos de sueños. Trazo el contorno de su rostro con la punta del dedo, sintiendo la textura del papel gastado. El mundo a mi alrededor desaparece, y por un instante,
Es como si ella estuviera aquí, sonriéndome. Entonces, en un susurro que solo el viento y ella pueden oír, digo, descansa, mi amor, la casa está en orden.